Bueno, pues mi nombre es Clara Martínez y voy a hablar de mi TFM, que es sobre sexualidad en el trastorno límite de la personalidad. Entonces, bueno, a ver, vale, pasa bien. Bien. Los ejes en los que he estructurado este trabajo son tres, que son el trastorno límite, el apego y la sexualidad. Entonces voy a ir hablando pues un poco de cada uno de ellos. La motivación que me llevó a hacer este trabajo, bueno, fue pues primero hablando un poco con Rosario, mi tutora, de que había bastantes personas, mujeres sobre todo, que consultaban con un diagnóstico de TLP en consultas de terapia sexual y de pareja. Y sin embargo no había información sobre cómo es la sexualidad de estas mujeres ni cómo poder pues tratarlas de mejor forma. Además, en general en la psicología, mi experiencia es que hay un abandono del ámbito sexual en personas diagnosticadas de trastorno mental y sobre todo de los considerados de personalidad o trastornos mentales más graves. Sin embargo, la OMS recoge que la salud sexual es un derecho y es un aspecto fundamental para la salud y el bienestar generales de las personas, las parejas y las familias, así como para el desarrollo de las comunidades y los países. Y bueno, como ha dicho Manu, también yo hice también mi TFG del trastorno límite y ahora, bueno, he estado trabajando mi primera rotación en una planta de psiquiatría. Entonces, pues también de mi corta experiencia he sacado un poco. Entonces, ante este vacío de conocimiento, mi objetivo fue hacer una revisión bibliográfica de la sexualidad en el trastorno límite y su tratamiento. Y los objetivos secundarios fueron, pues, revisar y dar una conceptualización crítica del trastorno límite de la personalidad, estudiar cómo mediar apego en la sexualidad de estas mujeres y proporcionar unas pautas generales en base a lo que yo había visto sobre cómo podría tratarse con estas mujeres. Entonces, bueno, voy a intentar describir qué es el trastorno límite de la personalidad. Y lo primero que he hecho ha sido intentar un poco desde dónde lo digo yo, que esto también fue una idea que me dio mano y me gustó muchísimo, que es coger un concepto de Donna Haraway, que es el conocimiento situado. Entonces, esto es un enfoque de la pedagogía y la investigación que considera que el conocimiento está influenciado por el contexto cultural, social y político en el que se adquiere y se utiliza. Es decir, que ningún conocimiento, por objetivo que pensemos que es, está desvinculado de su contexto y de la subjetividad de quien lo emite. Entonces, en mi caso, yo, bueno, como ha dicho Manu, soy psicóloga, entonces yo llevo muchos años estudiando el TLP desde una perspectiva como muy academicista, muy del DSM, muy patologizante, y también quería darle una vuelta a esto, pues para ver qué otras perspectivas se podían ver acerca de este diagnóstico. Para ello, bueno, me he basado en un libro y en varios artículos. El libro es el de Por nuestra cuenta de Judith Chamberlain, que también es de Catacrack, que lo tengo aquí. Y entonces ella menciona a Theodor Sarvin, que dice que la definición de patología del comportamiento es esencialmente una cuestión cultural, que depende de creencias prácticas y locales. Esto es algo que ya han traído muchas compañeras en los TFMs que he estado escuchando, y es que, como sabemos, lo que se considera patológico en un momento pues varía con la cultura y el contexto en el que vivimos. Concretamente, respecto al TLP, la autora Janet Wood Cauchon dice que el TLP se entiende como la medicalización de los sentimientos y conductas autoagresivas de las mujeres en respuesta a las contradicciones de género y violencia de la sociedad moderna actual. Es decir, que sería la patologización de cómo las mujeres han respondido a violencias que han sufrido. Además, el diagnóstico en sí mismo tiene poca entidad diagnóstica, porque es un constructo que engloba síntomas variopintos que, como dice aquí Fernández Guerrero, el profesional no sabe dónde ubicar. Es decir, se ha visto que es como un poco un cajón desastre donde a veces se diagnostica personas que no encajan en otro sitio y, de hecho, la propia definición de límite es algo que indica eso. Y bueno, viendo otros estudios y hablando con personas, he visto que es un término que no les suele gustar, y desde asociaciones de personas diagnosticadas con esto y de familiares se ha propuesto un cambio del nombre, que no sea límite, o sacarlo de trastorno de personalidad, porque esto conlleva un estigma bastante grande. Bueno, esto el fin de pasado fue a un congreso a la Revolución Delirante y lo hizo una persona en una mesa en primera persona, que fue simplemente buscar en Google. Esta persona buscó psicosis. Yo he buscado TLP para poner un poco en imágenes esta concepción que podemos tener y que claramente es bastante horrible y estigmatizante. Sin embargo, los artículos en los que me he basado sí que se basan en los criterios del DSM-5. Entonces, no los voy a leer, pero así como resumen para que nos entendamos, hablan de un patrón de inestabilidad e impulsividad en torno a la autoimagen de la persona, a las relaciones que establecen con los otros y a la propia regulación emocional, que es duradero,
a lo largo de toda su vida y que es muy importante que afecta a muchos ámbitos de su vida, es decir, eh, que tiene una gran afectación en su funcionalidad. Bueno, esto es un poco de epidemiología que no me interesa tanto, lo que sí que me interesa es la prevalencia por género. Como he dicho, se da más en mujeres, hablan de 3 mujeres por cada hombre, siempre desde una perspectiva totalmente cis y binaria, que eso en todos los artículos que he encontrado es así. Entonces, bueno, yo me pregunto un poco por qué, ¿no? ¿Por qué se diagnostica más en mujeres o eh, si había cosas relacionadas con el género que podían influir? Entonces, bueno. Hay autores que dicen que los criterios del TLP están sesgados de forma sexista, que emplean características propias de las mujeres como signo de patología. Por ejemplo, la inestabilidad emocional o los sentimientos de vacío han sido tradicionalmente considerados femeninos en la sociedad patriarcal. Entonces, vuelvo un poco a lo que he dicho antes, que sería una forma como de patologizar ciertas respuestas que han dado las mujeres ante diversas violencias. Thomas Weidiger dice que existiría una construcción diagnóstica sesgada, un muestreo poblacional sesgado en los artículos, una aplicación de criterios diagnósticos sesgada y elementos de evaluación sesgados en este diagnóstico. Y respecto a la ideología, hay muchísimos modelos y muchísimas autoras que hablan de ella, pero yo aquí solamente voy a hablar del trauma. Se ha visto una gran relación con el trauma. Muchas de estas mujeres sufren abuso en la infancia y en la adultez, tanto sexual como físico. Y bueno, como veis en estos artículos, el 92%, por ejemplo, hablan de un cuidado negligente en la infancia, el 86% de abuso sexual. Por tanto, la conclusión a la que se llega es que hay una relación específica entre traumas, sobre todo sexual, y el trastorno límite que no puede ser ignorado como factor etiológico importante. Y esto le había de gran relevancia a la hora de tratar con estas personas, porque tenemos que tener muy en cuenta esta historia de trauma para ver cómo se han ido formando los síntomas sexuales que nos traigan a consulta o los problemas que tengan en sus relaciones sexoafectivas. El segundo eje que voy a mencionar brevemente es el del apego. El apego es un vínculo emocional, recíproco y duradero entre el infante y sus cuidadores. Hay 4 tipos que estableció una psicóloga que no voy a mencionar, pero lo que sí quiero destacar es la relación que se da y que se ha visto, que es lo que estudié yo en el TFG, entre el apego inseguro y el desarrollo del trastorno límite. Es decir, las personas con trastorno límite, no todas obviamente, pero la gran mayoría han tenido dificultades de formar el apego con sus figuras de referencia, ya sea por cuidados negligentes o por sobreprotección o por un apego ambivalente, y esto media en cómo luego se van a relacionar de forma adulta con el resto de sus interacciones sociales y sobre todo en la pareja y en las relaciones sexuales. Entonces creo que también puede tener gran relevancia a la hora de que luego tratemos pues, esos problemas sexuales que nos traigan a consulta. Y por último, ya metiéndome en materia, voy a hablar de la sexualidad en el trastorno límite. He puesto una definición de Sexpol, como no, que me ha gustado mucho, pero bueno, no la voy a leer. Entonces, mi metodología ha sido hacer una revisión bibliográfica basándome en PubMed, que es bueno, una base de datos. Y entonces lo primero que me llamó la atención es que al hacer la primera búsqueda, y eso que la hice en inglés y puse como un montón de términos, me salían solo como 30 y pico artículos y además filtrando por abstract, solo 5 de ellos como que los consideré relevantes para el trabajo. Y luego uno lo añadí de otra fuente, de otra base de datos. Entonces, estos 6 artículos son los que me he basado para extraer mis resultados. He puesto aquí todos uno a uno, pero bueno, voy a intentar ser breve y solamente destacar como lo más relevante de cada uno de ellos y luego ya me centraré más pues, en las conclusiones que he podido extraer. Entonces, bueno, el primero de ellos es sexualidad y apego en el trastorno límite de la personalidad y hablan de que estas personas tienen actitudes negativas, más actitudes negativas hacia la sexualidad, mayor insatisfacción sexual, evitación al sexo, más riesgo de embarazo no deseado, de enfermedades de transmisión sexual, una edad de inicio de las relaciones sexuales más precoz. Y bueno, hablan, que esto es algo que veremos que es transversal a todos los artículos, de que estas personas tienen más probabilidad de ser coaccionadas y sexualmente y ser víctimas de violaciones. También destacan aquí lo del apego inseguro y los beneficios que puede tener la terapia, tanto en la autoestima como en la satisfacción sexual, y lo importante de la educación sexual para disminuir las dificultades en dicho ámbito. De este trabajo únicamente voy a destacar que ellos afirman que el trabajo sexológico tiene que ser multidisciplinar, fomentar la autonomía de las personas y con unos límites claros y una supervisión del vínculo.
Bueno, este trabajo es el primero de los que he visto que se centra únicamente en mujeres, porque mi idea al inicio, para acotar un poco, era hacer el trabajo de trastorno límite, o sea, de sexualidad y trastorno límite únicamente en mujeres o en personas socializadas como mujeres. Pero me di cuenta que, pues eso, de los 6 artículos, únicamente 2 eran exclusivos en mujeres, entonces como que para tener un poco más de datos, al final amplié a tanto mujeres como hombres, pero las muestras en sí suelen ser mayoritariamente compuestas por mujeres. Entonces, bueno, aquí el resultado fue que el 50% de estas mujeres habían sufrido abusos sexuales o físicos en la infancia. Y me gustó de este artículo que se centraban un poco en las partes positivas respecto a la sexualidad de estas personas, ¿no? Que tenían mayor asertividad sexual, más autoestima sexual y más actitudes erotofílicas. Estos son los otros 3 artículos en los que me he centrado. Entonces, bueno, este también se centra en mujeres, hace una comparación además de mujeres adultas y jóvenes, y una vez más destaca la violencia sexual y la coacción sexual que estas personas han sufrido, y también hace una relación entre el trastorno límite y la orientación sexual no normativa, homosexual o bisexual, y la identidad trans. Y lo plantea como una posible fuente de discriminación que puede ser causa de mayores síntomas sexuales en estas mujeres. Vale, luego este artículo es el de aspectos relacionados con la sexualidad en el trastorno límite, una revisión exhaustiva. Es una revisión bibliográfica. Una vez más habla de los abusos sexuales, de la prostitución, de la relación de la orientación sexual homosexual y problemas de identidad sexual y del apego. Y de este último artículo, otra vez vuelve a ser un poco lo mismo, y únicamente voy a destacar que el tratamiento ayudaría, el tratamiento sexológico, que este sí que se centra más en el tratamiento sexológico, ayudaría a integrar la sexualidad en las relaciones de pareja de estas personas, y en que se necesita personal formado en atención primaria, salud mental, salud sexual y abusos sexuales para atender a mujeres con trastorno límite, porque su trastorno representa un factor de riesgo, tanto de riesgo como de mantenimiento para las dificultades sexuales. Bueno, entonces, ¿qué he concluido yo a raíz de todos estos artículos? Vale, pues bueno, primero es la perspectiva, ¿no? De los artículos. Lo que he dicho al principio, que todos se basan en una concepción del TLP desde el DSM, desde el Manual de Psiquiatría Estándar. Entonces no contemplan otras personas que puedan tener quizás estos rasgos, pero en un diagnóstico, o que no se identifiquen con el diagnóstico, o que, no sé, bueno, que no encajen en este molde estricto, ¿no? De lo que es el DSM. Además, se centra mucho en las partes disfuncionales, entre con muchas comillas, de la sexualidad del TLP y en las partes negativas, y no destacan como, o no lo hacen desde un enfoque como más validante o un poco más positivo. La perspectiva de los artículos es toda cis, heterocentrista y monógama. Las mujeres de los artículos que estaban en pareja eran todas parejas monógamas. Y aunque sí que hablan de orientaciones sexuales diversas, yo aquí me pregunté un poco desde dónde lo hacían, ¿no? ¿Cuál era la óptica? Porque sí que algunas hablaban pues, de que, por ejemplo, el pertenecer a un colectivo como pues eso, ¿no? El LGBT podía ser un aspecto que afectase en cuanto a que sufrían más discriminación, pero en otros artículos yo lo veía un poco como casi no sé, como un poco estigmatizante, como un juicio, ¿no? Además también, pues eso, hablan de mayores, o sea, más relaciones sexuales, de inicio temprano, y yo esto lo veo como un poco desde un poco moralista, el enfoque. Entonces eso no es algo que no me gustó mucho. Y bueno, creo que es importante más investigación en este tema, y porque es un tema que sí que se ha visto que tanto las personas diagnosticadas tienen inquietudes respecto a él, y también, o sea, es algo que se da bastante frecuente, pero sin embargo no hay investigación o no hay recursos para ello. Otra conclusión que me parece bastante importante es la cantidad de violencia que se observa en estas mujeres, o sea, a lo largo de todos los artículos. Entonces, hay una gran correlación del TLP con experiencias de violencia. Esta violencia además es machista, porque la mayoría son abusos sexuales a mujeres. Y entonces esto enmarca un poco el contexto de los síntomas sexuales, es decir, que si estas personas pues, han tenido unas relaciones de apego inseguros de la infancia y luego han sufrido experiencias retraumatizantes, nos puede ayudar a entender cómo se han ido formando los síntomas sexuales que traigan a consulta, o los síntomas los problemas de pareja, para luego poder abarcarlo desde ahí. Y para tener una óptica compasiva y empática, porque también es verdad, y esto sí que lo he visto mucho en la clínica, es que el vínculo terapéutico suele ser muy complejo, pues porque es fluctuante, más dicotómico, y entonces yo creo que desde ahí como que podemos pues enfocarlo mejor. Y bueno, también la relación con el estilo de apego que comentaba anteriormente.
Y bueno, mi última parte del trabajo ha sido un poco hablar de las perspectivas de tratamiento. Entonces, he hablado primero de una forma más general y luego más específica. Entonces, bueno, como generalidades, lo que hemos ido comentando un poco a lo largo del trabajo, que hay que hacer una evaluación exhaustiva sobre todo de los antecedentes traumáticos y del apego. De hecho, bueno, en el trabajo hablo de una entrevista que se puede usar, que se llama la Adult Attachment Interview, creo, que es para trabajar el apego en adultos. Y entonces creo que es muy importante, pues porque como lo que hemos ido aprendiendo en el máster, que al final es muy importante ver de dónde viene el motivo de consulta de la persona para poder centrarnos en las causas concretas y poder trabajar desde ahí. Luego también considero que es importante la multidisciplinariedad, porque estas personas suelen estar atendidas por varios profesionales, tanto pues, psiquiatra, psicóloga, sexóloga, incluso otras, y pues por ejemplo la medicación que tomen va a afectar va a poder tener también eso, afectar a los síntomas sexuales, entonces lo considero muy importante y siempre con el consentimiento, por favor, de la persona y en una relación de horizontalidad y no haciéndolo a espaldas, que eso es algo que también he visto bastante. Luego, bueno, la diversidad sexual es algo que siempre hay que tener en cuenta en nuestra terapia sexual y de pareja, pero sí que dejando a un lado la óptica desde donde lo han estudiado, se ha visto que hay gran población LGTB, entonces creo que es algo importante a incorporar. Y el encuadre terapéutico que se establece, bueno, el encuadre terapéutico es eso, ¿no? Establecer un poco como las pautas y normas de la terapia y en estos casos es muy importante que sean claras y estables y que se respeten, porque al final ese es un espacio que ellas van a tener como seguro y estable, que igual en otros ámbitos de su vida no lo viven así, entonces me parece como muy importante que esto quede claro y se respete. Y respecto a técnicas específicas, ay, sí, tengo una errata ahí, pero bueno, respecto a técnicas específicas, no he encontrado ninguna, la verdad. Probablemente haya, pero yo, bueno, he buscado por internet, en Google y no he encontrado. Entonces a mí se me ocurría, pero esto ya es un poco más como desde mi perspectiva que habría que ver, o sea, que se necesitarían como estudios que lo respalden, que se puede trabajar sobre el vínculo y para eso se me ocurría, pues eso, ¿no? Hablar más de las fortalezas de estas pacientes, proporcionar un ambiente de validación, supervisarnos nosotras como sexólogas con otras compañeras, que esto siempre creo que da un montón de perspectiva y de óptica a los casos. Y luego una técnica que es la reparentalización, que bueno, es una técnica que creó también una psicóloga desde el análisis transaccional y consiste en establecer vínculos con estas personas en terapia que sean seguros y que sean como un modelo de aprendizaje para que luego ellas aprendan a establecer estos vínculos fuera de terapia. Se llaman experiencias emocionales correctivas y bueno, sería un poco eso. Y luego, por último, os quería hablar de la DBT, que es la terapia dialéctico-conductual en castellano, que sí que he visto que un autor la ha como, bueno, o habla de adaptarla al trastorno límite de personalidad. Entonces, bueno, esta es Marsha Linehan, que es la autora de la terapia dialéctico-conductual. Ella a los 17 años fue psiquiatrizada por intentos de suicidio y sufrió, bueno, 26 meses de ingresos. Entonces, ella los describe como bastante tortura y cuando ella luego se formó y tal, pues decidió hacer una terapia para ayudar a personas que habían pasado por esto. Sí que es verdad que su terapia está más centrada en disminuir las conductas suicidas y parasuicidas, pero bueno, las habilidades son como bastante generales y yo he pensado que se podían adaptar, bueno, yo y el autor este, que se podían adaptar a la terapia sexual. Entonces son estos 4 grupos de habilidades los que más se trabajan, de conciencia plena, de tolerancia al malestar, de regulación emocional y de solución de problemas interpersonales. Entonces a mí conciencia plena, que son como tipo mindfulness, bueno, se me ocurría usar el placereado, que ya, o sea, es algo que usamos de normal y que se basan en gran parte en esto, ¿no? De ser consciente del cuerpo y de las emociones. Y entonces, en estas mujeres, pues que, por ejemplo, mandarles esta tarea prestando especial atención a sus vivencias emocionales y se lo relacionan con, por ejemplo, situaciones que hayan sufrido o cosas así para luego poder trabajarlas en terapia. Respecto a habilidades de tolerancia al malestar, pues se podría trabajar la asertividad, que es como muy general, y centrado más en la terapia sexual, pues enseñar a decir que no, ¿no? Porque a veces tienen dificultades en decir que no a relaciones sexuales, bueno, como todas hemos estado viendo a lo largo de la tarde, en hacer peticiones también en el ámbito sexual y de la pareja, y luego habilidades de regulación emocional, pues habilidades como redirigir la atención, tener un contacto de emergencia para cuando una situación sea agobiante, técnicas de relajación, cosas así que se podrían usar. Y luego las habilidades de solución, o sea, de problemas interpersonales.
Y bueno, esto es un poco todo mi trabajo. Muchas gracias por escucharme y bueno, gracias a Sexpol porque me ha encantado el máster. Me parece que, no sé, un sitio muy guay para aprender y que me han encantado todas las exposiciones y eso.